Bueno, bienvenidos a Plural nuevamente. Los martes estamos haciendo un análisis político, por lo general económico, financiero también, de lo que sucede en el mundo, de lo que sucede en el resto de nuestra región y lo que sucede, por supuesto, en nuestra provincia. Desde este programa ya los tenemos acostumbrados a hacer un análisis a veces partiendo de bueno, lo que decía recién, de lo que va sucediendo en el mundo, para entender qué nos pasa a nosotros en nuestro día a día. Es la dinámica que usted ya conoce de nuestro programa, y hoy, después de las elecciones de las PASO, vamos a ir directamente a un repaso de lo que fue, a un análisis de lo que fue, de lo que nos dejó estas elecciones del domingo pasado. Tenemos que hacer, o entendemos nosotros desde la producción de Plural, hacer dos abordajes para la lectura política de los resultados. Por un lado, el resultado, propiamente dicho, los números que obtuvieron los candidatos, y después el pronunciamiento popular, que tiene que ver con lo que dicen las urnas o lo que dijo la población a través de las urnas. Nosotros planteamos en el análisis que hacemos que la mayoría de los medios, cuando hablan de ganadores o de triunfos, se equivocan, porque en estas elecciones no ganó nadie, o en realidad ganaron aquellas 6 fuerzas en el ámbito nacional que pasaron la instancia de las PASO para seguir en carrera hacia las elecciones generales de octubre, y perdieron en todo caso las 4 fuerzas de las 10 que se presentaron, las 4 fuerzas que quedaron afuera, es decir, aquellas que no alcanzaron el 1,5% de los votos para seguir en carrera. Teníamos una placa o una gráfica que son las tapas de los diarios. Vamos a tomar los diarios nacionales y partimos justamente con la tapa de Clarín para demostrar lo que estoy diciendo, ¿no? Aquel contundente triunfo de Alberto Fernández lo deja muy cerca de la presidencia, dice el diario Clarín, casi muy parecido a lo que fue la tapa del otro diario nacional importante, que es La Nación, que habla de un arrasador triunfo que deja a Fernández a las puertas del poder. Están hablando de ganadores, y nosotros entendemos que los ganadores fueron todos aquellos que lograron sortear el 1,5% de los votos. Más ajustado a lo que pretendemos plantear está la tapa de Va de Negocios, que habla así ya de que el Frente de Todos arrasó en las PASO y sube al gobierno en una crisis política. Es decir, más cerca de lo que nosotros entendemos que es el pronunciamiento popular, ya no con la cantidad de votos, sino con el pronunciamiento popular. Pero para ampliar este análisis vamos a invitar o vamos a escuchar a nuestro columnista permanente. ¿No, Hugo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl. Bueno. Hay mucho para analizar muchísimo. Con todo esto. Creería que necesitaríamos 2 o 3 programas, sí, pero bueno, vamos por parte. Vamos por parte. ¿Por dónde comenzar? A mí me gustaría comenzar primero recordando qué son las PASO. PASO significa primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias. Las PASO es un mecanismo que se eligió en su momento para obligar a todas las expresiones políticas, partidos, frentes, a que diriman candidaturas internas a través justamente de un proceso. Simultáneo con las elecciones. Fue, yo diría, un intento de apertura, después del famoso Que se vayan todos del 2001, una especie de apertura democrática, una especie de intento de mayor participación, de abrir las compuertas de la política, de invitar a todos los actores a que participen. Entonces aparecen las PASO.
No voy a hacer toda la historia de las PASO, pero sí quería dejar en claro cómo se confundió a la gente desde, yo diría, principio de este año. Y se la confundió al principio diciendo que las PASO no servían para nada. Claro. Que las PASO no servían para nada, permanente de que estaban elecciones, totalmente desactualizadas y que había que anularlas, ¿sí? Que había que anularlas. De hecho, el presidente estuvo a días de firmar un decreto para anular las PASO, justamente porque las PASO no servían para nada. Contrario censo, dentro del propio esquema del gobierno y dentro del propio laboratorio PRO, como se le llamaba a Marcos Peña, Durán Barba y compañía, creyeron, ¿sí?, que en las PASO podían de alguna manera reafirmar la candidatura de Macri, que por ese entonces, y necesito hacer este paso a paso porque si no está todo en una bolsa, que por ese entonces era a favor de Macri. ¿Por qué? Porque vos te recordarás que a principios de año se hablaba del plan B. Sí, del plan B corta. Del plan B corta de Vidal, donde la propia gente del esquema de Macri le pedía al presidente que dé un paso al costado, que se baje, y que vaya de candidata a María Eugenia Vidal, porque con él no iban a ir lejos. No iban a ir lejos. Bueno, es necesario decir todo esto entonces, porque la gente recibió dos estímulos con la misma fuerza. Uno, no vayas a votar en las PASO porque no sirve para nada, de hecho las voy a anular. Y la otra, días antes, en todos los medios, vengan a votar, necesito que venga la mayor cantidad de gente. Fuera de eso, viene la invitación a votar, que es bienvenida para todos aquellos que luchamos para restablecer el sistema democrático. Cada vez que nos llaman a votar es una fiesta, porque es la posibilidad que tiene cualquier persona, cualquier ciudadano, de expresar lo que está pensando. Y se votó el domingo. Y con posterioridad a lo que se votó el domingo, que ya voy a hablar acerca de ello, empieza justamente un proceso muy parecido al proceso anterior, donde empiezan a descalificarse las PASO. Claro. Primero era las PASO no sirven para nada, después era las PASO sirven, vengan a votar, y después de las elecciones, las PASO son solamente un trámite, una encuesta, no tiene nada que ver el porcentaje que se sacó, porque las verdaderas en definitiva las verdaderas son en octubre. Son en octubre, claro. O sea, un esquema de confusión general hacia el ciudadano que fue a votar, que no se confundió. Y acá viene el eje de la cuestión. Fue tan, pero tan palmario el resultado de las urnas, fue, yo diría, tan contundente, que muestra claramente que si hay algo que no tenía el ciudadano que fue a votar, era confusión. Claro. Y no solamente no tenía confusión, sino que el porcentaje de voto, porque si estas PASO hubiesen terminado 1 o 2.1 arriba del otro, no estaríamos en el vacío de poder que estamos teniendo con este lunes y este martes negro que hemos tenido ayer y hoy, ¿sí? Y sin presidente electo. Y sin presidente electo. Ese es otro tema interesante para tocar, pero no me quiero desviar. Sí quiero ir a lo siguiente. Lo que muestra claramente de el triunfo del domingo es la contundencia y la cantidad. 15 puntos y medio de diferencia y todavía 2 puntos más en provincia de Buenos Aires. ¿Qué muestra esa contundencia? Esa contundencia claramente está mostrando que lo que el gobierno venía construyendo durante este año se cayó a pedazos. ¿Y qué es lo que el gobierno venía construyendo? El gobierno construyó, como ya te dije, la candidatura de Macri, porque sus propios adherentes, su propio círculo interno, quería que la candidata sea Vidal. Primero, el gobierno, Macri, a través de Marcos Peña, termina torciendo la balanza dentro de Cambiemos para que el candidato sea Macri. Ya había que empezar a dibujar que Macri era el mejor candidato cuando todas las encuestas le decían que no era el mejor. Pero no solamente se dibujó la candidatura de Macri, sino que se empezaron a hacer jugar todos los instrumentos financieros posibles para mantener calmado el dólar, para tenerlo apretado, chato. El gobierno intervino con toda su parafernalia. Para mantener la presión, ¿sí?, que ejercía el dólar sobre la economía. Y algunos indicadores más o menos interesantes de aumento de consumo en los últimos días. Como si no fuese suficiente, el viernes, antes de las elecciones, generan un movimiento, ¿sí?, a través de los mercados, a través de los bancos, de la entidad financiera, donde de la nada las acciones argentinas de las empresas en Wall Street se fueron varios puntos por arriba. Subió todo. Confianza. Todo ese esquema, si ese esquema es sólido, si la candidatura de Macri es sólida, si el valor del dólar es sólido y si el aumento de las
acciones de las empresas argentinas en Wall Street el viernes era sólido, el resultado de las urnas no tendría que haber alterado, no hubiese tocado nada, porque eso estaba fuertemente anancado. Claro. Como eso era todo cartón pintado, incluso los números de las encuestas, que también era cartón pintado, claro. La contundencia del triunfo lo que hizo fue desnudar que esa construcción se caía a pedazos. Y el valor del dólar que tenemos hoy, Raúl, y las corridas que tenemos hoy, y la fuga de capitales que tenemos hoy, era algo que hubiese ocurrido mucho tiempo antes si el gobierno no tapaba esto. El gobierno quería que esta situación reinase hasta octubre, pero las PASO le desnudaron la realidad de donde estamos parados. Así que... sacudieron el escenario. ¿Sí? Exacto, como para cerrar un poco. ¿La gente se pronunció? Sí. ¿Se pronunció contundentemente? 15 puntos y medio y 2 puntos más en Provincia de Buenos Aires, más que contundente. ¿Sobre qué se pronunció la gente? ¿La gente se pronunció sobre quién quiere que sea candidato a presidente? Sí, porque las PASO eran para definir quiénes superaban el monto mínimo, el porcentaje mínimo de voto y para pasan seguir, a primera vuelta para ser candidatos. Pero la gente con su voto fue más allá de definir quién quiere que sea candidato. ¿Jugó como en una elección general? Y lo que definió claramente es que el modelo económico del presidente se ha quedado sin legitimidad, se ha quedado sin sustento. El presidente sigue definiendo la política económica, pero el pueblo con las urnas le definió claramente este modelo económico que vos representás y que vos decís que es el correcto porque vos sos un iluminado, te tocó la varita de arriba y los mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Podrás hacer todo lo que vos decís, pero nosotros, el pueblo, ¿sí?, con contundencia, no queremos más ese modelo. Y esto nos mete en un análisis un poco más profundo, Raúl, y que a mí me interesa tratar de definir con la mayor puntualidad y con el mayor detalle. La democracia es un sistema que se basa fundamentalmente, ¿sí?, en la pluralidad de voces, en el respeto al otro y en el respeto a las urnas. Claro. Cuando se vota, se cuentan los votos. Cuando se cuentan los votos, y esto que voy a decir es de perogrullo, es básico, pero es necesario volver a decirlo, cuando se cuentan los votos, no se dice quién tiene más sabiduría que quién tiene más talante que quién tiene más capacitación que quién es mejor. No. Lo que dice el pueblo es quién ganó y quién perdió. Digo esto porque la conferencia de Macri el día lunes, al día siguiente, dejando claro que la gente se equivocó y que lo que está pasando porque la gente equivocadamente vota a un esquema político que no goza del afecto de los mercados. Esto es predemocrático. En la época del fraude, en la época de los conservadores en la República Argentina, un poquito de historia no viene mal, los partidos populares luchan y salen a la luz, sobre todo el radicalismo, por la lucha contra el fraude. Esa era una época en donde había una minoría ilustrada, que tenía el voto calificado y que hacía fraude porque ellos tenían la solución para el país. Ellos sabían, claro. Totalmente. El resto, los cabecitas negras, estaban todos excluidos de las decisiones del país. Eso es predemocrático. A partir del sufragio universal, que no fue un regalo de Dios, sino que fue una conquista de los argentinos, a partir de reconquistar la democracia, y sobre todo en el periodo después del último intento fascista terrorista en nuestro país, lo que se ha logrado es tener claro, por lo menos, que quien tiene un voto más gana las elecciones. Algo que el presidente sale a cuestionar, pero de una manera, repito, predemocrática, de una manera que a mí por lo menos me dejó muy preocupado. Sí, chocó mucho en todos lados, creo. Porque no se trata de saber si es mejor el plan económico de Macri o si es mejor el plan económico que quiere llevar adelante Fernández. Se trata de que la gente eligió contundentemente a Fernández. No se está pronunciando ni calificando su voto. No está hablando de cuál modelo, está diciendo, este modelo económico que usted está llevando adelante, señor presidente. No lo queremos. Nosotros no lo queremos. Y entonces termina votando en Fernández y ahí podrás analizar, y las encuestadoras, si es un voto odio a Macri, es un voto castigo a Macri, si es porque les gusta a Fernández, si es porque está Cristina atrás. Ahí entramos en una deriva en donde el análisis puede ser muy variado. Lo que no da lugar para segundos análisis es la contundencia del triunfo electoral del domingo, y tampoco da lugar para segundo análisis que esa contundencia está sostenida en un rechazo al modelo económico que está llevando adelante el presidente. Claro.
Esto quedó claramente graficado. Y esto produce un enorme vacío de poder ahora. Porque el presidente insiste en seguir con este modelo económico, que según él necesita que le den tiempo nomás, pero que él sabe que esto va a funcionar. Que esto va a funcionar. Sí. No solamente cuestionan el modelo económico, sino que empiezan a cuestionar claramente la toma de decisiones. Porque ya claramente, no solamente la gente en general, sino los propios mercados a los cuales el presidente alude constantemente, que son los bancos. Hay que dejar de decirles mercados, no es para confundir a la gente, son los bancos, son las entidades financieras. No es que empiezan a hacer todo esto que están haciendo porque no confían en Fernández. Fernández no asumió todavía. Ya no confían en Macri. Por eso están fugando capitales ya desde hace bastante tiempo, no es de ahora. Por eso justamente están yendo, ¿sí?, a sacar sus depósitos para ir al dólar. Este aumento del dólar, esta devaluación del 48% en un solo día, no está generado por los pequeños ahorristas que fueron a comprar $100, $1.000. No. Estos son grandes fondos de inversión, ¿sí?, son millones y millones que están sacando, y aquí vale la pena explicarle también a la gente qué es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que, como la economía real no funcionaba, quien tenía un excedente puso su platita en plazo fijo, ¿sí? Ese plazo fijo de la gente en los bancos, a su vez, fue utilizado por los bancos para prestarle al Banco Central. El Banco Central le pagaba a los bancos con una letra que se llama LELIQ, un bono. Las LELIQ, sí. Que vence cada 7 días. Entonces, los bancos, todas las entidades bancarias, cobraban los intereses que le daba el Banco Central, le pagaban los intereses al ahorrista que puso plazo fijo y se quedaban con la diferencia. Hasta ahí vamos. Nosotros veníamos diciendo todo el año en plural, sí, que iba a llegar un momento en que esta timba se iba a terminar y que los ahorristas que habían puesto la plata en los bancos le iban a decir al banco: devolveme la plata. Dame lo mío. Devolveme porque el 30-38 que me estás dando es menor. Te voy a dar un dato. La devaluación del lunes del 48% equivale a 6 meses de plazo fijo. Claro. Quien tenía plata en plazo fijo, perdió en un día lo que ganó a lo mejor en 6 meses. Quien había depositado un plazo fijo a principios de este año y todavía tenía plazo fijo, perdió el lunes todo lo que había ganado en plazo fijo de comienzo de año. Claro. Porque las tasas que le fueron pagando por ese plazo fijo en 6 meses se le cayó en un solo día de evaluación del 48%. Claro. Entonces, ¿qué empieza a pasar ahora? Vencieron LELIQ el lunes. Fueron los bancos. El gobierno, para que no retiren los depósitos, le dijo: te voy a pagar el 75, subió del 62 al 75, y los bancos le dijeron: queremos que nos devuelvan la plata. Claro. Ya, no importa si me das 75, 100%, no importa lo que me das. Entonces, esto está pasando ahora. Y los bancos que están sacando la plata, que le están pidiendo al Banco Central que le dé pesos, le están devolviendo a los ahorristas. Y los ahorristas la están sacando claramente para poder comprar dólares. Ahí tenés una placa. La tasa de referencia quedó en 74,8, creo que dice. Bueno, fíjate vos que con esa tasa de referencia que tenés ahí en la placa, 74,85%, con esa gigantesca tasa, sí. El lunes igual se renovó solamente el 10% de la LELIQ. Claro. Entonces, la gente se está saliendo del sistema. Nosotros sabíamos y veníamos diciendo que en algún momento este esquema de LELIQ el mismo gobierno hablaba de una bomba de tiempo. Claro. Antes estaban las LEVAX, después las LELIQ, y el gobierno decía: en algún momento hay que desarmar esta bomba de tiempo. Se empezó a desarmar ahora, y no de la mejor manera. No es lo mismo cuando tenés todo el tiempo para ir desarmando una bomba, que cuando la tenés que desarmar en apuro y te puede explotar en la cara. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Eso es lo que estamos viviendo hoy. ¿Producto de que ganó Fernández? No. Producto de que todo este esquema iba a reventar lo mismo, pero el triunfo contundente de Fernández el domingo desnudó todo este cartón pintado que se venía fabricando, y esto se adelantó. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Qué, sin hacer futurología, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar de acá a octubre? ¿Con los mercados, con el dólar? Mirá, quiero ser absolutamente sincero y franco, como trato de ser siempre. Claro. Esto no pasa esta semana. Hablar de octubre hoy es casi una quimera. Nosotros venimos de un lunes con un 48% de devaluación. Quiero serte claro, Raúl, y quiero serle claro a la gente. En el listado de devaluaciones del mundo, de caídas de bolsa mundiales, la caída de bolsa más grande que hubo en la historia del mundo ocurrió en el año 1989 en Sri Lanka.
cayó un 68% las acciones que cotizaban en bolsa. En segundo lugar está la devaluación de este lunes, con un 48%. Es una de las mayores devaluaciones que se generaron, una de las mayores caídas de bolsa que se generaron en el mundo. Como para que la gente empiece a entender el contexto, claro. El contexto. Claro, claro. Y no es solamente la devaluación, porque no es el dólar el que está subiendo, es nuestro peso el que se sigue devaluando. Sí. Sino que esto ahora se traslada a precios. Y como se traslada a precios, no solamente las cosas empiezan a subir, sino que quienes son proveedores de materias primas empiezan a no entregarlas porque no saben si una vez que entregan esa materia prima con lo que le van a pagar van a poder reponerla. A comprar, claro. Entonces entramos a las puertas de un incipiente, todavía no, pero ya incipiente, desabastecimiento. Así que con algunas muestritas acá en Posadas ya. Quiero ser claro, esto no puede pasar esta semana. Esto no puede pasar. Hay que solucionar la posibilidad de que haya desabastecimiento. Hay que solucionar esto de que la cadena de pago se haya roto absolutamente. Esto para el viernes, esto tiene que tener un viso de solución. Esto no es algo que puede perpetuarse en el tiempo. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo que esto se espiralice. Claro, ¿Qué significa que se espiralice? La crisis, como toda crisis, y lo voy a comparar con un incendio. Cuando empieza a aparecer fuego, vos tenés un tiempo para apagarlo. Cuando el fuego adquiere dimensiones propias, ya no hay manera. Muchas veces los bomberos incluso esperan a que se termine de quemar todo para apagar las cenizas. Claro. Porque adquiere una dinámica propia que ya no se la puede frenar. Lo mismo pasa cuando ocurren este tipo de cuestiones financieras y económicas. Si esto se deja que siga evolucionando, puede adquirir una dinámica propia que después ni Macri, ni Fernández, ni Macri con Fernández, ni los mercados, ni el Fondo Monetario Internacional pueden llegar a parar. Y ese es el riesgo acuciante en el cual estamos parados en este preciso momento. Así que contestarte sobre octubre es casi ciencia ficción. Falta mucho. Teníamos, no sé si nos da el tiempo, pero también teníamos un pequeño repaso de lo que fueron las tapas en el mundo, ¿no? Con respecto a las elecciones del domingo, y que también advierten, voy a resumirlo, parecen advertir que digamos, esta situación con el escenario que se generó puede, o sea, adelanta de alguna manera lo que estabas diciendo. Estoy pensando en si fue una advertencia para Macri, si era una advertencia para los Fernández, si es una advertencia que después de estas tapas sale el presidente con esa conferencia reprendiendo, digamos, de alguna manera a la población por el voto. Yo sé que se nos terminó el tiempo. Yo le pido encarecidamente a la gente que deje, por favor, de seguir lo que se está diciendo en la mayoría de los medios. De los medios, sí. Y que empiece a ver lo que está pasando en la calle. Quien veía lo que estaba pasando en la calle sabía que no había 2 o 3 puntos entre Fernández y Macri. Quienes veíamos lo que estaba pasando todos los días con los comerciantes, con el parate económico, con la gente que se queda desempleada, con la gente que no puede llegar a fin de mes, con la gente que no puede comer, sabíamos que no hay manera de ganar una elección con este plan económico. Claro. Sabíamos que había 20 puntos de diferencia entre Macri y Fernández. No es ni una sorpresa lo que pasó el domingo, quiero ser claro. La sorpresa era porque nos venían mintiendo y venían ocultando todo el proceso. Entonces, que la gente empiece a medir las cosas, no tanto en lo que le dicen los analistas, no tanto en lo que le dicen las pizarras, lo que le dice el mercado, sino que empiece a medir en lo que está viendo todos los días, en su barrio, en su casa, de la calle, claro. Cuando se sube al colectivo, cuando baja al colectivo, cuando va a trabajar. Esa temperatura, ese termómetro hoy es el único termómetro real, porque la elección del domingo rompió todos los termómetros falsos que había. Todos los termómetros. ¿Cómo puede ser que el riesgo país pase de 900 a 1700 de un día para el otro? Claro, casi el doble, sí. Es como que yo te diga que vos me estás midiendo la temperatura ahora y me decís, Hugo, en este momento hay 15 grados. Claro. ¿Sí? Y mañana a la mañana 30. Digo, no, hay un problema en tu termómetro. Sí. Bueno, hoy con el clima como está desatado puede llegar a ocurrir. Pero no puede ocurrir nunca esto en el ámbito económico, y lo que está ocurriendo claramente es producto de un ocultamiento que el gobierno trató de sostener para ver si podía llegar con chances a las elecciones, y ahora ocurrió lo que ocurrió, y ocurrió para peor porque se está desarmando esta bomba de manera acelerada, y tenemos a un presidente electo que no termina de entender que es quien tiene que tomar las riendas del gobierno, que tiene que abandonar su proceso electoral para dedicarse a gobernar, y tenemos a un candidato electo. Fernández es un candidato, no puede bajo ningún punto de vista hacer más que declaraciones de buena voluntad. Sí, porque no está electo. Porque es un candidato.
Porque no fue electo todavía. Esa es la situación en la que estamos. Esto se llama, aquí y en la China, vacío de poder. Claro. Estamos en un esquema de vacío de poder. Fíjate vos que justamente después de la reforma del año 94 de la Constitución se llevaron las elecciones a octubre. No eran las elecciones en octubre. Cuando Alfonsín tuvo su problema, las elecciones habían sido a mitad de año. Mucho más. Y Alfonsín tenía que entregar el poder en diciembre y hubo un excepcional vacío de poder que hizo que Alfonsín tenga que entregar el poder antes. Sí. Justamente para que eso no vuelva a ocurrir, en la reforma del 94 de la Constitución se llevaron las elecciones a octubre. ¿Ganaste, perdiste? Tenés poco tiempo, 2 meses. En 20 días, 25 días, acomodaste los tantos, al mes estás entregando el poder. Esto de las pasos aquí, octubre y diciembre, ha generado un formidable vacío de poder que lo van a tener que resolver de alguna manera, pero te repito, no hay tiempo hasta octubre. Esta semana, 10 días. Hablando de no hay tiempo, ¿te quedás para el segundo bloque? Seguimos analizando un poquito lo que pasó acá en la provincia. Nosotros volvemos después del corte. Segundo bloque de Plural, estamos ahora en la mesa con César Pesini, Hugo Escalada. Bienvenido, César. Muchas gracias. ¿Cómo están los muchachos? ¿Bien? Bien, haciendo un... Bien en el estudio, mal en cuanto a lo que estamos planteando al escenario. Quiere que le diga la verdad, yo en particular muy preocupado. La situación del país se está complicando. Pensé que ayer iba a escuchar la palabra del presidente en su rol de presidente, como estadista, moderador, pidiendo calma, y sin embargo me parece que quiso apagar un incendio con nafta, ¿no? Me parece que esa es una situación muy, pero muy preocupante, donde todavía la sociedad está buscando a alguien que oriente este barco, teniendo en cuenta que Alberto Fernández recién es candidato, ha ganado las PASO, no tiene ninguna posibilidad de incidir en la estructura del gobierno, más allá del diálogo político que es indudable que es necesario, imprescindible, diría en este momento, pero el país está conducido por Mauricio Macri y todo su gabinete, y las señales no son buenas. Esta postura de no cambiar absolutamente nada, de mantenerse en esta posición, de no cambiar ministros, de no tener un plan de contingencia económico para afrontar estos últimos meses, creo que le está haciendo mucho daño al país. Mira, ya que hablaste del tema de la conferencia esa de prensa, todo mal en esa conferencia, porque nosotros nos detenemos fundamentalmente en las palabras del presidente, ¿no? Sí, sí. Pero si vos te pones a pensar, ya la puesta en escena era fallida, porque era un mensaje del presidente, al lado de él tendría que haber estado la vicepresidente, porque es un cargo institucional, no un candidato a vicepresidente como es Pichetto. Sí, sí. Entonces la puesta en escena era la puesta en escena de dos candidatos, y sin embargo el mensaje era un mensaje presidencial. Y a mí lo que puede hacer o no hacer Macri no me sorprende, porque no es un hombre que venga de la política. Sí quedé muy sorprendido por la actitud de Pichetto, que es un hombre que ha atravesado todo el último periodo democrático, en lugares de poder definitorios, que ha estado en crisis muy pero muy graves en la República Argentina, y me llamó pero poderosísimamente la atención su papel. Un papel, yo diría, que no hubiese esperado. Yo de Pichetto hubiese esperado que justamente lo llame a recapacitar al presidente y no que le apoye en esta especie de delirio antidemocrático de no reconocer que las urnas se pronunciaron. Así es. Pero bueno. Así están las cosas, país, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, teníamos los resultados de la provincia, César. Acá tengo un pequeño machetito. En Misiones, el Frente de Todos, que postula a Alberto y Cristina Fernández, así es, ganó en los 17 departamentos, en los 17 distritos de la provincia. En los 17 distritos de departamentos de la provincia de Misiones ganó la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Segundo, eso para la fórmula presidencial. Así es. Segundo, la fórmula de Macri y Pichetto. Y tercero, un dato significativo, José Luis Gómez Centurión como candidato a presidente y la señora Jotko como vicepresidente de la Nación. Una fórmula que ha conseguido algo así como 35.000 votos en la provincia de Misiones, siendo la tercera fuerza de las presidenciales de como la tercera, claro. 231.553 votos sacó el Frente de Todos, segundos el Juntos por el Cambio,
169.313 y tercero el Frente Renovador con 151.642 votos. Eso ya en las provinciales. Eso en las elecciones de diputados nacionales, candidatos a diputados nacionales. Acá hay un tema muy interesante que resultó en estas elecciones paso primarias, son los más de 60.000 votos que fueron o anulados o recurridos o impugnados. Esto significa que todavía la ciudadanía misionera no ha adquirido la gimnasia de votar, digamos, a candidaturas o categorías de candidatos separadas, ¿no? Estos votos, que por supuesto la renovación, dice que son de ellos, que hubo errores de la ciudadanía. Confusión, claro. Confusión en incluir en el sobre la boleta larga de los Fernández más la de los diputados nacionales o candidatos de la renovación. Esto implica la nulidad del voto para la categoría de diputados nacionales. En consecuencia, parece que hay más de 60.000. Ahí estuvo uno de los problemas de este domingo para el Frente Renovador, que de una posición muy holgada en cuanto a las elecciones del 2 de junio, de ser primeros muy amplios, con más del 65% de los votos, bueno, pasó a ser la tercera fuerza provincial. ¿Qué lectura haces de esos 60.000 votos? La lectura es la que hicimos acá nosotros en plural desde que la renovación decidió ir con la boleta corta. Nosotros dijimos que de alguna manera era un desafío muy grande, no solo por lo que está diciendo Pesini en cuanto a la cultura de cortar boleta, claro, sino a una cosa es la posibilidad de cortar la boleta en forma, yo diría, casi normal, y otra cosa es hacerlo de manera masiva. O sea, la renovación salió a proponer, ¿sí?, claramente un esquema que estaba basado en el corte de boleta. Era una boleta corta a la cual había que agregarle la candidatura a presidente que cada uno quería. Una cosa es que en cualquier elección normal yo pueda cortar boletas, César, vos, claro, Raúl, y otra cosa es una invitación a hacerlo de manera masiva. Y bueno, esta cantidad de votos, estos 60.000, 70.000 votos, te demuestran que todavía falta tiempo, que todavía falta una mayor educación en términos de saber que cuando pones dos categorías de un voto de distintos candidatos se anula. Estás anulando las dos. A mí me pasó, yo hice de fiscal general en las elecciones y en las mesas discutían si era voto recurrido o era voto nulo. No, que estos votos recurridos, o sea, ya no la gente, las autoridades de mesa discutían con si era nulo o si era recurrido, o sea que ni siquiera las autoridades de mesa tenían en claro qué hacer con esos votos, lo cual demuestra una vez más lo que dice César, poder proponer un sistema como este, poder proponer una boleta corta, implica todo un ejercicio democrático y de educación previo, y de madurez del elector. Y de mucha información. Con esos aditamentos, yo creo que una boleta corta le puede competir a una boleta larga, pero bueno, no es la situación y bueno, la cantidad de votos anulados te está dando claramente el dato de que faltará. Esto se puede llegar a subsanar, hasta octubre hay tiempo como para subsanar esto. Si es que primero Macri subsana el problema económico. Bueno, además debemos decir que en esta categoría de candidatos a diputados nacionales, en 3 departamentos, Candelaria, Alem y Concepción de la Sierra, ganó el Frente Renovador. En 13 ganó juntos el Frente de Brites y Bárbaro, es decir, el Frente de Todos. Y en solamente uno, que es en el departamento capital, ganó el Juntos por el Cambio, el ex Cambiemos, donde en este momento hay una gran disputa a ver quién va a ser el candidato a diputado nacional entre Alfredo Schiavoni y Pedro Puerta, con una posibilidad inclusive de judicializar el resultado de estas elecciones, porque bueno, aparentemente hay mucha paridad entre Schiavoni y Puerta en estas elecciones, donde ellos sí dirimían en internas, que es el objetivo primario de las PASO, las candidaturas a diputados nacionales. Bueno, ¿me repetí los datos que dijiste recién? Sí, cómo no. Ganaron. Cambiemos ganó, digamos, solo en Capital. Solamente en el departamento capital. En los departamentos Concepción, Alén y Candelaria ganó la renovación, y en los otros 13 departamentos de la provincia ganó el Frente de Todos. Bueno, con estos resultados previos, bueno, serían candidatos a diputados nacionales 12
2 sería para el Frente de Todos, Cristina Brites y Héctor Bárbaro, uno del Frente Renovador, el que encabeza la lista es Diego Sartori, y uno del Frente Juntos, del Frente Juntos para el Cambio, entre Schiavoni y Puerta. Alguno de los dos seguramente va a ser el candidato de esa agrupación política. Bueno, y acá también tenemos apuntado que en los pueblos chicos, donde la militancia hizo el tarea del voto cortado, sí ganó, o sea, sí le fue mejor a la Renovación. Así es, evidentemente. Donde pudo llegar con el... Cuando la ciudadanía es más chica, cuando hay menos concentración de población, bueno, la fortaleza del esquema de los dirigentes renovadores en este esquema de casa por casa, de la visita, hablar con el vecino, evidentemente le ha dado muy buenos resultados al Frente Renovador, porque en pueblos muy pequeños, en localidades muy pequeñas, bueno, allí se dio triunfos de la Renovación, es decir, que allí sí hubo una comunicación más directa y el vecino pudo optar entre las boletas cortas de presidente y de diputados, candidatos a diputados nacionales. ¿Qué dijeron nuestros funcionarios respecto a las elecciones? ¿El gobernador? Bueno, fundamentalmente el gobernador agradeció la participación y se comprometió a redoblar el esfuerzo para de cara a octubre. Recordemos que la Renovación tiene un pensamiento muy concreto con respecto a esto. Ellos impulsan básicamente la necesidad de tener diputados nacionales que representen al misionerismo en la capital federal. Quieren, digamos, hacer un bloque con otras provincias, ser un bloque federal, como le llaman ellos. Estas fueron palabras de no solamente del conductor de la Renovación, el ingeniero Rodríguez, sino también del gobernador Hugo Pasalacqua. Y en ese marco, el actual vicegobernador y gobernador electo, Oscar Herrera Aguad, bueno, se comunicó con Alberto Fernández para incorporar a la Renovación, ¿no es cierto?, a este esquema federal de una política, digamos, que plantea Alberto Fernández a nivel nacional, una política donde los gobernadores tengan una verdadera preponderancia en las decisiones nacionales. Recordemos además... Con todos, absolutamente con todos. Recordemos que previo al acto de cierre de campaña en la ciudad de Rosario, donde estuvo Alberto Fernández, Cristina y muchos gobernadores, se firmó un pacto, un pacto federal, donde estuvo representada Misiones por el diputado nacional Ricardo Belvach, y allí justamente, bueno, hubieron algunos consensos muy claros, muy concretos de políticas nacionales que van a bajar a las provincias, y donde Misiones se adhirió precisamente a este esquema de mayor federalismo que va a impulsar el candidato Alberto Fernández. Hoy teníamos en Misiones... Se ríe, Hugo, se ve que le complace esta postura que ha tenido el candidato Fernández, ¿verdad? Ese lanzamiento, por lo menos yo no me acuerdo de un lanzamiento desde el 83 en adelante, en donde un candidato a presidente invita a gobernadores, firma un acta compromiso, porque una cosa es invitarlo a que estén parados ahí para la foto y otra cosa es firmar un acta de compromiso, y enuncia entre sus principales postulados de campaña que va a gobernar junto con el resto de las fuerzas federales. Yo no por ahí existe un antecedente, si existe se nos escapa, claro. Pero es claramente un poco de oxígeno para todos aquellos que queremos mayor participación en las tomas de decisiones de lo que va a pasar en el país. Así es. Y además hay 4 puntos que me parecen importantísimos hacer conocer a nuestros televidentes con respecto a qué significa este acta compromiso de Alberto Fernández con los gobernadores. En el caso de Misiones, evaluar la reparación de recursos financieros para la provincia de Misiones, una decisión o un reclamo que viene llevando adelante Misiones desde hace algunos meses. Bueno, finalizar las obras viales nacionales aquí en Misiones, que algunas están empezadas, como por ejemplo la travesía urbana de la ciudad de Posadas, y que desde que asumió el presidente Macri no se volvió a insistir, no se volvió a mover máquinas en este proyecto que tiene financiamiento nacional, y bueno, que no ha tenido la suficiente consecuencia en cuanto a las obras viales. Promover mayor conectividad terrestre y optimizar la provisión energética, es un tema que está sonando mucho, y fundamentalmente estudiar reformas impositivas para mejorar la competitividad en la provincia de Misiones. Acá te quería apuntar nada más que cuando habla de finalizar las obras viales no es solamente la Ruta Nacional 14, claro, que falta muy poquito, sino es la autovía de la Ruta Nacional 12 también, hasta Puerto Iguazú. Exactamente. Ese es uno de los pedidos que está llevando, uno de los compromisos que había dejado Cristina antes de irse, y uno de los pedidos que está
que está evidentemente en agenda ahora. Y había un tema también importante que había generado mucha expectativa, que es la culminación de la Ruta 8. Saben ustedes que se hizo la Ruta 8 de Campo Grande el 25 de mayo, ahora de Campo Grande hasta Puerto Leoni. Bueno, es un tramo muy interesante para unir nuevamente la 12, la 14 hasta la Ruta Costera 2, así que también ese proyecto vial ya tiene el proyecto ejecutivo. Bueno, falta la decisión nacional y que seguramente esto va a ser uno de los ejes donde va a trabajar el nuevo gobernador Oscar Herrera Huat de la provincia de Misiones con el futuro presidente. Claro, justamente hubo una comunicación entre Herrera Huat y uno de los candidatos. Así es. Y Alberto Fernández, ¿no? Así es. Teníamos una pequeña plaquita ahí con respecto a las charlas, a las conversaciones, que bueno, la información está también hoy en Misiones Plural. Hugo, las internas de Juntos por el Cambio, ¿crees de alguna manera que es el fin de la UCR? Mira, yo no diría que es el fin no diría que es el fin de la Unión Cívica Radical. Sí es el fin de todo un proceso y de todo un tiempo de ubicar a la Unión Cívica Radical como un partido de masas. Eso es definitivo. En eso sí quiero arriesgar un pronóstico. Creo que la Unión Cívica Radical ha dejado de ser. Yo escribí una nota al respecto a mitad de año en donde presagiaba que la Unión Cívica Radical va a dejar de ser un partido de masas. Cuando digo un partido de masas, digo un partido con posibilidades de arribar a la máxima conducción a la presidencia de la Nación solos, o por lo menos encabezando un frente. Creo que acá en adelante el radicalismo va a tener que ir siempre como una expresión minoritaria de algunos esquemas de la centro derecha, porque ya ni siquiera está representando el progresismo que representaba Alfonsín y que representaba a todos aquellos que de alguna manera nos sentíamos alfonsinistas. Pero acá hay un dato extra a esto que estoy diciendo. Cuando se habla de la Unión Cívica Radical y cuando se habló del acuerdo con Macri, lo que se decía, en esa famosa convención de Gualeguaychú, que Macri cerraba con la Unión Cívica Radical porque la Unión Cívica Radical era un partido que tenía estructura en todo el país. Entonces se decía, la Unión Cívica Radical es como el peronismo, en cada pueblo tiene un comité, tiene un representante. Entonces, la Unión Cívica Radical necesitaba de la Unión Cívica Radical no tenía grandes candidatos, pero tenía estructura. Claro. Territorialidad. Contrario censo a lo que pasaba en el PRO, que tenía el candidato que era Macri, pero no tenía territorialidad. Ese precepto, ese concepto, ese elemento se acaba de dar de bruces con el resultado del domingo acá en la provincia de Misiones. A ver, la Unión Cívica Radical en la provincia de Misiones fue una de las que insistió en que tenía que haber internas dentro del frente para dirimir la candidatura a diputado nacional con el PRO y con Puerta. Una de las que insistió, basadas en que teniendo estructura territorial iban a ganar la pulseada, porque claramente el PRO no tiene la misma cantidad en toda la provincia de Misiones, en todos los municipios de referentes, y tampoco Puerta, bueno, creyó la Unión Cívica Radical que iba a hacer valer el peso de su estructura. Ya no viene haciendo valer su peso ideológico, ni su peso histórico, ni su contundencia a la hora de definir políticas, porque claramente el macrismo la dejó de lado. Claro. Lo único que le quedaba como para hacer valer, que era la estructura, acaba de perder de una manera increíble con dos esquemas que conforman Cambiemos, pero que no tienen ni siquiera cerca la estructura que tiene el radicalismo. Claro. O sea que ya ni su propia estructura le responde, porque de tanto que fueron bajándole consignas de derecha al afiliado radical, el afiliado radical hoy se siente mucho más representado por Pedro Puerta o por Alfredo Schiavoni que por el radicalismo. Porque esas consignas de derecha no eran propias del radicalismo. El mensaje falló. Está fallando todo el radicalismo desde su primera concepción, desde ir con Macri cuando ideológicamente no debería haber ido con Macri, de haber hecho una convención ahora a principio de año y redefinir que se quedaban en el esquema, volvieron a reafirmar, de pedir internas democráticas dentro y después perderlas. Es algo realmente, no sé cómo poder definirlo, pero es algo que pone la Unión Cívica Radical de acá para adelante, por lo menos la Unión Cívica Radical Distrito Misiones. Yo creo que no hay antecedentes de un quiebre tan masivo de este partido. ¿Se fue el voto del radicalismo? ¿Se fue para Puerta y Schiavoni? No te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Hoy el votante radical se siente mucho más atraído por las consignas de Macri, de Schiavoni y de Puerta, que por las consignas de Andersen. Esto quedó claramente en las urnas. ¿Por qué? Porque tanto se le dijo al votante radical que había que apoyar las consignas de derecha,
que las consignas derechas son auténticas en Macri, son auténticas en Puerta, son auténticas en Schiavoni, pero en el radicalismo son impostadas. De hecho, todo lo que no coincidíamos con esa postura fuimos expulsados, ¿no? Hugo, nos quedamos sin tiempo, te agradecemos, nos volvemos a encontrar con vos el próximo martes. Nosotros seguimos, César, un bloque más analizando lo que queda. Las novedades. Las novedades. Enseguida volvemos. Otro programa en realidad con muchísima información. Hugo me deja la cabeza llena de datos, no me dan las manos para anotar las cosas que le quiero preguntar, pero bueno. Es que suceden muchas cosas, ¿eh? Sí, no solamente en el país, sino en la provincia, 7 días realmente con mucha información, hay acontecimientos que son significativos, que son muy importantes, y nosotros, por supuesto, tratamos de analizar y dar información a la población. Bueno, estuvimos votando desde el domingo, hay un ajuste, digamos, nacional. Mientras tanto, ¿qué está pasando en Misiones? En Misiones hay 2 o 3 cosas muy interesantes. Por ejemplo, el gobernador de la provincia ha anunciado este plan de Ahora Gasoil. Bueno, es una posibilidad que tiene el sector productivo de Misiones, aquellos transportistas, aquellos que utilizan habitualmente el gasoil como combustible para sus máquinas y para sus... para la producción. Para la producción, para sus camiones, para transportar la producción. Bueno, de cargar combustible y se le va a realizar un descuento del 5%. Todas las estaciones de servicio de Misiones están habilitadas a adherir al programa. Este descuento va a empezar a regir a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre. Va a ser el plazo de esta, si se quiere, prueba piloto que ha acordado el gobierno de la provincia de Misiones con las expendedores y con las distintas cámaras de la producción de la provincia de Misiones para, de alguna manera, ayudar al sector productivo y a los transportistas de Misiones para... en este sentido, para abaratar un poco el costo del combustible. ¿No es para aquel que tiene un coche gasolero? No corre. No. Por más que, por supuesto, sabemos que hay pick-ups, hay vehículos pequeños que tienen, que utilizan el gasoil como combustible. No, es solamente para el sector productivo, es decir, máquinas agrícolas y camiones. Personas físicas y jurídicas. Así es. Nos apuntaba la producción. Así es. Y otra noticia importante fue el anuncio del gobernador del pasado día viernes en cuanto a este bono primavera. Bono primavera de 7.500 pesos que ha anunciado el gobernador Pasalacua, que será pagado en 3 cuotas iguales y consecutivas todos los días 12 del mes de septiembre, octubre y noviembre. Van a estar acreditados en las distintas cajas de ahorro de los empleados públicos estatales, tanto activos como pasivos, este bono primavera. Reitero, 7.500 pesos que van a ser pagados en cuotas iguales y consecutivas el día 12 del mes de septiembre, octubre y noviembre. Así que 7.500 pesos de bono denominado primavera por el gobernador que van a percibir los empleados públicos misioneros, tanto activos como pasivos, a partir del mes de septiembre. 2.500 pesos por mes. Así es. 3 cuotas iguales. 3 cuotas iguales. También ahí tenemos apuntado acá, César, el avance en el acuerdo político por la moratoria impositiva. Así es. Impulsada por... Así es. De la renovación en el Congreso, ¿no? Así es. Los diputados nacionales que integran el bloque misionalista del Congreso Nacional han presentado un proyecto de ley para trabajar en un nuevo régimen de moratoria impositiva de todos aquellos contribuyentes de la AFIP para que puedan ingresar a ese sistema, a esa moratoria. Por supuesto, esto debe ser tratado por el Congreso de la Nación, todavía es solamente un proyecto de ley presentado por los diputados Franco, Belbach, Derna, Di Stefano y Morales, que habla sobre la regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social por las obligaciones vencidas al 30 de abril del 2019. Es decir, todas aquellas personas físicas y jurídicas que no han tenido algún retraso en cuanto a sus tributos con la AFIP podrán ingresar a este programa, a esta regularización de deudas con la AFIP, una vez que, por supuesto, el proyecto sea aprobado y sea promulgado por el presidente de la Nación y sea publicado en el boletín oficial. Esto ha generado, indudablemente,
un fuerte acompañamiento de sectores que por ahí están muy interesados en esta propuesta de los misioneros. En particular, la diputada Alicia Carrió en las últimas horas ha dado su visto bueno, ha acompañado, dijo que todo su bloque va a acompañar esta propuesta porque significa un desahogo financiero bastante importante para aquellas personas, insistimos, aquellos empresarios, aquellos comerciantes que no han podido cumplir con sus obligaciones con la Agencia Federal de Ingresos Públicos, bueno, de regularizar. Una propuesta también que han llevado los diputados nacionales de Misiones, el bloque misionarista, al Congreso de la Nación. Estoy seguro que tenés más datos ahí. Hay algunos datitos más, por ejemplo, hay algunas excepciones, por ejemplo, bueno, del tema de este proyecto que me resulta bastante interesante. Un cierto proyecto de ley busca generar una amplia moratoria impositiva a los contribuyentes de la AFIP. El objetivo de la misma es brindar a las empresas y contribuyentes y generar la posibilidad de regularizar la situación ante el fisco nacional. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones que no están contempladas en este proyecto de ley? Son los aportes y contribuciones con destino al sistema de obras sociales y cuotas con destino al régimen de riesgo de trabajo, por ejemplo, los importes en concepto de estímulos a la exportación, los anticipos y pago a cuenta de las obligaciones comprendidas en el régimen y el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta del cigarrillo. Esos ítems no están contemplados en este proyecto. César, nos quedamos sin tiempo nuevamente. Nosotros, bueno, muchísima información hoy. Así es, mucha información. Vamos a prepararnos para el próximo martes con otras informaciones por el estilo. Y un solo dato más, sí, para finalizar, es que el pasado día jueves se inició la obra del acceso a profundidad. La dirección, así es, el asfalto, son 8 kilómetros 400 metros. ¿Desde Candelaria? Desde Candelaria hacia profundidad, una enorme alegría para la comunidad y para la intendente del lugar, Silvia Estigarribia, y estuvo el presidente de Vialidad, el gobernador de la provincia, dieron formal inicio a la obra de pavimentado del acceso a profundidad. Bueno. Vamos a poder llegar al parque provincial. Así es, el Cañadón de Profundidad. El Cañadón de Profundidad por asfalto. Así es. Un hermoso lugar. Bueno, nosotros nos quedamos sin tiempo, volvemos a encontrarnos el próximo martes. Muchas gracias.